Buenos días, nos encontramos en la revista Semana en el norte de Bogotá. Quizás esta es la última semana del año para la política. El Congreso está terminando sus sesiones. El lunes se venció el plazo para la inscripción de listas en la registraduría del Estado Civil y hoy se vence el plazo para los candidatos que quieran inscribirse para la presidencia de la República con el respaldo de firmas, con eso que se llama Grupo Significativo de Ciudadanos. Uno de los últimos que va a entregar las firmas es Frank Pearl, candidato que nos acompaña en la mañana de hoy y con quien vamos a conversar sobre su propuesta de gobierno. Pero quería empezar, Frank, primero con que nos cuente cómo ha sido ese proceso de recoger las firmas. Ha sido un proceso fascinante porque nosotros empezamos hace 25 días y cuando empezamos nadie daba un peso por esto. Mucha gente pensaba que no lo íbamos a lograr. En 25 días recogimos cerca de 530.000 firmas en más de 11 ciudades a través de equipos de personas y redes de voluntarios. Fuimos, golpeamos las casas de la gente para que los vecinos salieran, les contábamos acerca de la idea, íbamos a las tiendas, a los comercios, a las empresas y la gente fue firmando. Entonces yo creo que esta es la muestra de que en Colombia sí se puede hacer política sin estructuras tradicionales y sin maquinaria detrás. Porque muchos de los que se han presentado con firmas, con millones de firmas, lo que tienen son unas estructuras políticas tradicionales detrás. Y aquí queremos hacer las cosas distintas. ¿Por qué es positivo el mecanismo de las firmas? Es positivo en el contexto de hoy, porque la reforma política no le abrió el espacio a la posibilidad de crear nuevos movimientos y nuevos partidos. Entonces, en parte nosotros estamos haciendo esto porque el Congreso de la República y los partidos no solamente no estuvieron a la altura de su responsabilidad, sino que claramente le dieron un portazo a la posibilidad de tener una apertura política en Colombia. Es decir, aquí el problema serio que tenemos, uno de los problemas serios que tenemos es que los partidos no están funcionando. Y si los partidos no están funcionando, deberían tener un proceso de autorreflexión y decir, tenemos que cambiar. No estamos representando a la gente. Pero no solamente no hacen eso, sino que le dan un portazo a las nuevas opciones. Entonces, en este momento es positivo porque hay una manifestación de grupos de ciudadanos que dicen que queremos una política distinta. Claro, a la larga lo que uno quiere es que haya partidos sólidos y partidos fuertes. Para eso ahorita lo que hay que hacer es meterles competencia a los partidos. Alguna gente critica la proliferación de candidaturas por firmas precisamente con el argumento de que eso debilita a los partidos. La debilidad de los partidos está en ellos mismos. La debilidad de los partidos está en la gente que tienen, en la forma como ejercen lo público, en que se convirtieron en unos grupos pequeños de políticos que hacen transacciones entre ellos mismos en el Congreso, que hacen transacciones con el Ejecutivo, que ponen el presupuesto y los puestos por encima de los intereses de los ciudadanos. La política en Colombia se volvió una política transaccional, donde todo se negocia. ¿Para qué? Para que ellos se puedan reelegir, para que puedan seguir en el poder. Y mientras tanto, tenemos unos problemas que no se han resuelto. Entonces, hay que mirar los temas donde están. Nosotros estamos haciendo esto porque creemos que hay que sacar a los políticos y hay que meter a los ciudadanos con verdadera vocación de servir a gobernar, para hacer un proceso de renovación del sistema desde adentro, meterle competencia a los partidos y al final llegar a tener partidos serios, fuertes y representativos. Si usted llega a la presidencia elegido por firmas o habiéndose inscrito por firmas, ¿cómo va a ser para gobernar con un Congreso que va a estar dominado por los partidos? Sincerando las cosas. En Colombia tenemos que sincerar una cantidad de cosas. Tenemos que poner las cosas sobre la mesa. Le voy a dar un ejemplo. Los cupos indicativos. Los congresistas negocian entre ellos los cupos indicativos. Es el negocio, se meten la plata al bolsillo. Cuando esa plata es para las regiones. Lo segundo, las transacciones con el Ejecutivo. ¿Cuánto me das? ¿Qué puestos? ¿Qué presupuestos? ¿Qué entidades? No porque van a hacer una buena gestión. Cuotas políticas y burocráticas que fortalecen las finanzas de los partidos y de los políticos. Entonces, lo primero que hay que hacer es sincerar las relaciones. Segundo, no a las transacciones con presupuesto y con puestos. Vamos a trabajar con unas agendas programáticas en función de las regiones. En todos los departamentos del país hay una lista de proyectos que están priorizados, vías terciarias, carreteras, hospitales, escuelas. Vamos a establecer unos criterios y vamos a trabajar con las bancadas de cada departamento en función de unos intereses programáticos, pero con la ciudadanía con una lupa metida ahí, para que los proyectos que se aprueben cumplen con esos criterios. Por ejemplo, disminución de la pobreza, fortalecimiento de la institucionalidad, ¿sí?
resolución de los cuellos de botella en competitividad para poner el país a producir. Y esos son los proyectos que vamos a hacer, pero con unos mecanismos de contratación distintos. No con pliegos de contratación donde hay proponentes únicos que le devuelven la plata a los políticos por detrás. Entonces aquí nos vamos a sincerar, vamos a dejar la política transaccional, vamos a fijar límites. Si uno hace un gobierno en el que no cede, en el que no transa una sola vez y en el que pone límites, empieza a ordenar la casa y a poner las cosas en su sitio. ¿No se corre el riesgo de una parálisis, de que el Congreso no le funcione al gobierno? Algo de eso está pasando en el Perú, no sé si se ha seguido de cerca ese caso. El presidente Kuczynski no tiene representación casi en el Congreso, la oposición tiene mayoría en el Congreso y no solamente le han bloqueado muchos proyectos, sino que incluso por una figura que existe en el Perú y que no existe en Colombia, le han tumbado a los principales ministros del gabinete. Claro, pero entonces aquí no podemos caer en la trampa de que tenemos que dejarnos chantajear por la política de siempre para poder medio funcionar. Porque este país no tiene que medio funcionar, este país tiene que desarrollar todo su potencial. Y lo primero que tenemos que hacer es entender que el poder lo tenemos los ciudadanos. Y para eso vamos a tener un gobierno abierto. Y un gobierno abierto tiene tres componentes en la forma como funciona y en la forma como mira la economía. Vamos a tener un gobierno digital, una sociedad digital, mecanismos de participación digitales mientras reformamos los organismos de control y una economía digital. Entonces, el papel de los ciudadanos es fundamental. Yo creo que este es el momento en que los ciudadanos tenemos que decir, es nuestro momento de arrebatarle a los políticos de siempre que han gerenciado esto mal el servicio público y encontrar ciudadanos que los hay en todas las regiones del país con verdadera vocación de servir y con capacidad. Y si nos organizamos, podemos lograrlo. Claro, habrá costos, pero hay que asumirlos, porque el mayor costo es seguir en la política como la tenemos hoy. Invito a las personas que nos están acompañando en este Facebook Live a que nos envíen las preguntas que quieran que yo les transmita al candidato Frank Pearl. En el día de ayer algunas personas mandaron unas preguntas, Frank, y hay una que tiene que ver con lo que estamos hablando. Ramón Maldonado pregunta, ¿para qué quiere ser presidente? Para transformar la política en Colombia. Para que tengamos unos gobiernos que sean transparentes, unos gobernantes a los que les duela a la gente, para resolver los problemas sociales, para poner a producir el país y para modernizar el Estado colombiano. Eso se puede hacer, nosotros tenemos con qué. Le voy a dar un ejemplo. Necesitamos gerencia y capacidad de ejecución desde la Presidencia de la República y desde el Ejecutivo. Hay países que lo han logrado, eso está inventado. Lo que se requiere es una voluntad política y un carácter y una firmeza y una capacidad de ejecución con el mejor talento. Yo creo que tenemos una brecha social que es indignante, inaceptable e innecesaria y que se puede resolver si uno pone a producir el país para redistribuir mejor lo que hay. Yo creo que los niveles de pobreza que tenemos en el siglo XXI son absolutamente inaceptables. Eso hay que resolverlo. Yo quiero ser presidente para resolver esos temas, pero sobre todo para traer una nueva generación de servidores públicos que continúe con esa tarea, porque esto va a tomar mucho más de 4 años. Nos acompaña en este momento Daisy Noreña y le manda la siguiente pregunta. La popularidad de nuestros mandatarios ya está muy por debajo. ¿Qué haría usted para mejorar la imagen que tenemos del gobierno? Yo creo que los gobiernos deben funcionar con base en la confianza, en la claridad, en la legitimidad y en la capacidad de ejecución. Entonces, la baja popularidad es un síntoma. Aquí tenemos que empezar por sanar las heridas en este país, por entender que en Colombia hay miedo y hay rabia. Y tenemos que unir al país. Creo que la gran trampa en la que estamos es tener que escoger entre dos grupos de opciones que pretenden imponer su verdad sobre la otra misión del país. Porque como alguien dijo, cuando uno divide para ganar, luego no puede unir para gobernar. Lo que nosotros queremos es tener una propuesta por encima de la división, no para imponer una verdad sobre la otra mitad, sino para tener un gobierno que represente a todos los colombianos y que funcione para todos, para valorar los desacuerdos. Entonces hay que devolver la confianza porque necesitamos recuperar el ejercicio de la autoridad. Pero la autoridad funciona si hay confianza entre los ciudadanos y de los ciudadanos hacia el Estado. Entonces aquí vamos a tender puentes para recuperar la confianza. Y con confianza las cosas fluyen mejor.
Otra pregunta relacionada de Pedro Puello del Río. ¿Quiénes harían parte de su equipo de gobierno? ¿Cómo sería su gobierno? Vamos a dividir y a separar los cargos políticos de los cargos técnicos. El gobierno tiene básicamente tres responsabilidades. El gobierno es tenedor de unos activos que hoy no producen, es prestador de unos servicios que se pueden mejorar y define unas políticas. Esas funciones se pueden gerenciar mucho mejor y hay países que lo han hecho. Entonces aquí la clave es que los cargos técnicos en los gobiernos sean fruto de la meritocracia. Y para eso hay que hacer una reforma del servicio civil. Hay que recuperar la SAP, que hoy está capturada por los políticos. Hay que empezar designando en las juntas directivas y en los consejos de las entidades donde tiene representación el presidente, personas que cumplan con los méritos y las hojas de vida que tengan disposición de servir en todas las regiones del país. Eso incluye, por ejemplo, a la universidad pública. Lo primero es meritocracia, separar lo técnico de lo político. Hay que hacer una depuración, tenemos demasiados contratistas, hay que reducir el presupuesto, se puede hacer por lo menos en un 15% con una metodología de presupuesto base cero. Y hay que lograr que tengamos un servicio público donde sea difícil entrar y difícil salir. Difícil entrar porque mucha gente quiera llegar allá, pero escogemos a los mejores. Y difícil salir porque es un trabajo gratificante y en el cual se obtienen resultados. Entonces queremos que lo mejor del talento de Colombia vaya a lo público. Volviendo al tema de las firmas y de por qué se inscribe usted por firmas, es cierto, como usted dice, que hay algunos candidatos que han hecho carrera política en los partidos y ahora se están presentando por firmas. Sí. Caso de Germán Vargas Lleras, que tiene su partido y el partido le consigue las firmas para inscribirse por firmas. Caso de Marta Lucía Ramírez, que fue candidata al Partido Conservador y ahora se presenta por firmas. Caso de Clara López, que fue candidata al Polo Democrático y ahora se inscribe por firmas. Usted ciertamente no ha sido un hombre de la política. ¿Cómo llegó a esto? Yo estuve los últimos 6 años de mi vida 20 días al mes fuera de mi casa, trabajando para que en Colombia lográramos el fin del conflicto, perdón. Y al ver que la mayoría de los candidatos iban a estar con los partidos que no quieren renovarse, al ver lo podrido que está eso por dentro en muchos aspectos, hago la aclaración, Colombia tiene servidores públicos muy capaces, muy competentes y bien intencionados, pero no son la mayoría y están aislados. Y al ver que aquí no hay una intención de tener cambios profundos, yo pensé, yo no estuve los últimos 5 o 6 años de mi vida 20 días al mes fuera de mi casa para que este país siga igual. Yo creo que aquí sí podemos hacer unos cambios profundos y unas transformaciones. Que Germán Vargas se presente a la registraduría con 4 o 5 millones de firmas cuando uno sabe que tiene partidos y estructuras políticas detrás, es una burla a los colombianos. Que Marta Lucía Ramírez lo haga es una burla a los colombianos. Tenemos que sincerar la política. La política es de los ciudadanos y para los ciudadanos. Y yo creo que ese es el mensaje que estamos pasando. Se puede sin maquinarias, se puede sin los partidos de siempre y es el momento de los ciudadanos, hay que aprovecharlo. ¿Cómo llegó usted, antes de estos 6 años, cómo llegó a trabajar por la finalización del conflicto? Yo trabajaba en el sector privado. Yo trabajé 25 años de mi vida haciendo empresa. Empecé trabajando a los 18 años en una empresa donde yo era el único empleado. O sea, yo sé lo que es hacer empresa desde cero y tener un negocio donde uno no sabe si llega al viernes y sobrevive. Luego trabajé en empresas familiares, en empresas medianas y acabé trabajando en grupos muy grandes. En el 2006 yo era el presidente de la holding del Grupo Santo Domingo. Pero me había metido a apoyar programas sociales de Lina Moreno, la esposa del expresidente Uribe. La apoyábamos en la construcción de escuelas, para conseguir fondos para la creación de redes comunitarias de mujeres que arman cooperativas, en programas de prevención de embarazos en adolescentes. Y en el 2006 tuve la oportunidad de montar la Consejería Presidencial para la Reintegración para resolver el problema de los paramilitares que se han desmovilizado y los guerrilleros que se desmovilizaban. Y en esa consejería hicimos algo muy bonito, y es que establecimos 3 reglas de juego con el presidente Uribe. Yo le dije, yo me limito a esto con 3 condiciones. Primero, yo escojo la gente. Nada de hojas de vida de políticos. Yo, con un equipo técnico, defino los programas que van a ser de largo plazo. Y tercero, con esa gente manejamos la plata y nadie se nos vende. Armamos una organización que es intocable y que ha sido intocable desde el punto de vista, digamos, de la contaminación política y que nos ha permitido reintegrar a 55.000 personas en 10 años. Entonces yo creo que
sí es posible. Y ahí fue cuando yo empecé, inclusive desde el año 2006, a mirar que en Colombia había que terminar el conflicto armado. Le voy a decir una cosa, Rodrigo. Cuando nosotros anunciamos que íbamos a hacer esta candidatura, mucha gente nos dijo, usted no tiene ninguna posibilidad, usted está loco, esto es absolutamente improbable, ni siquiera va a lograr las firmas. A mí me dijeron lo mismo cuando me retiré de la presidencia de Valores Bavaria para montar el proceso de reintegración. Me dijeron lo mismo en el 2009, algunas personas cuando inicié los contactos solo para empezar el proceso de negociación con las FARC y con el ELN. Me dijeron, usted nunca va a poder sentar al ELN en la mesa, nunca vamos a poder negociar con las FARC. Aquí estamos. No es la primera vez en mi vida que yo arranco un proyecto que desde afuera se ve improbable, pero este proyecto no es sobre mí. Aquí lo que queremos es traer una nueva generación de servidores públicos para transformar este país y eso se puede hacer. ¿Y cómo pasa de trabajar en la oficina o en la organización de reintegración en el gobierno Uribe al proceso de negociación con las FARC en el gobierno Santos? Porque en el gobierno de Uribe, a través del proceso de reintegración, nosotros teníamos llegada a personas que estaban dentro de las FARC y dentro del ELN. Y yo empecé a ver que había un descontento dentro de las FARC y que había una posibilidad de negociar. Y yo empecé a trabajar eso a comienzos de 2007 solo, con otra persona. En el 2009, Uribe me nombró comisionado de paz. Y un comisionado de paz tiene la responsabilidad de hacer la paz. Entonces empezamos a hacer unos operativos humanitarios para sacar a los policías y a los militares que estaban secuestrados, con mucha dificultad. Y armamos los esquemas con la cooperación de países vecinos como Brasil. Y a través de esos operativos, donde trajimos de vuelta, por ejemplo, al soldado Moncayo, por solamente nombrar uno, empezamos a hablar con la gente de las FARC adentro. Y establecí un contacto para hablar con Pablo Catatumbo y a través de él empezar a negociar con Alfonso Cano. Entonces, este proceso con las FARC empezó realmente en marzo del 2009 formalmente, y con el ELN también. Y cuando el presidente Santos ganó las elecciones, literalmente al día siguiente, él me llamó, yo era comisionado de paz de Uribe, y me dijo, necesito que nos pongamos al día sobre los temas de paz. Y ahí arrancamos un empalme formal y pues 2 años después nos pudimos sentar a la mesa. ¿Qué opina de la posición que ha tenido el expresidente Uribe sobre el proceso de paz? A ver, yo creo que aquí todos los colombianos queremos la paz, número uno. Yo creo que las dudas y las preocupaciones que tiene él y las personas que son representadas por él son dudas y preocupaciones absolutamente legítimas. Son las mismas que uno tiene como ciudadano y como negociador. Las preguntas sobre qué es justicia, justicia para qué, justicia para quién, justicia transicional o justicia punitiva. ¿Es legítimo que tengan participación política, sí o no? ¿Y cuándo? ¿Sí? ¿A qué nivel? Pero, habiendo dicho eso, yo creo que es importante recordar que en el año 2006 el expresidente Uribe dijo que él estaba dispuesto a darle participación política a las FARC en un proceso de paz. Inclusive estaba dispuesto a dar una constituyente, que el expresidente Uribe adelantó un proceso de casi 2 años con él en Cuba. Entonces, yo creo que aquí hay unas preocupaciones legítimas, pero también hay una conveniencia política de mantener una oposición a un proceso que de todos modos él hubiera hecho si hubiera logrado reelegirse por segunda vez. Y creo que nuevamente tenemos que salir de esa trampa, porque aquí están tratando de hacernos pensar que hay 2 bandos de colombianos. Aquí no hay 2 bandos de colombianos, al final todos queremos lo mismo. Entonces queremos estar por encima de la división, reconocer esas preocupaciones, pero los acuerdos se pueden poner a funcionar para todos los colombianos. Y lo primero que hay que hacer es exigirle a las FARC que cumplan los acuerdos, porque no los están cumpliendo. Ahora volvamos a ese punto, pero es que no quisiera dejar, digamos, en punta ese tema de Santos y Uribe. Usted no es el único funcionario del gobierno Santos que trabajó en el gobierno Uribe. De hecho, el número es mucho más alto de lo que la gente cree, comenzando por el presidente Santos, que fue ministro de Defensa del expresidente Uribe. Pero usted sí es tal vez el único que está en el tema que ha generado la mayor diferencia, polarización, llaman algunos, entre Santos y Uribe. ¿Cómo se puede hacer para acabar con esa polarización que definitivamente ha generado un clima político adverso para muchas cosas, entre ellas la implementación de los acuerdos? Sí. Entonces, a mí me parece que lo mejor que nosotros podemos hacer es, primero, reconocer que hay diferencias de opinión y que son sanas y que son legítimas. Segundo, reconocer el miedo y la rabia y darle tranquilidad a los colombianos
implementando los acuerdos rigurosamente. ¿Sí? Entonces aquí no se trata de que haya una mitad del país que tiene la razón y otra está equivocada. No, cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera. Nosotros no podemos tachar de enemigos o de opositores a quienes piensan distinto. Yo creo que ahí ha habido un gran error de lado y lado. Todos tenemos derecho a pensar lo que queramos y el deber de expresarlo. Yo creo que la manera de hacerlo es tendiendo puentes, reconociendo las diferencias y poniendo los acuerdos a funcionar. ¿Para quién? Para la gente, para los ciudadanos. Los acuerdos no son por las FARC ni son para las FARC. Los acuerdos los hicimos por los ciudadanos y para los ciudadanos. Y con lo que hay, haciendo unos ajustes en la implementación, aquí lo que podemos hacer es desarrollar el enorme potencial que tiene este país, de la mano de la empresa privada, generando empleo, aprovechando la oportunidad que hay en todas las regiones. Hay que mirar hacia adelante. No tenemos que mirar si es para un lado o para el otro. Esto es hacia adelante, hacia el futuro, trabajando. Ahora, hacer ajustes no es algo que ya hemos hecho. El Congreso, la Corte Constitucional han introducido algunas modificaciones al acuerdo del Teatro Colón en temas importantes como la justicia especial para la paz, eventualmente la participación en política de las FARC, el punto 1 sobre desarrollo rural integrado, la reforma política. Son temas que una cosa fue lo que se firmó y otra cosa es lo que realmente está implementándose. Sí, pero yo hablo de ajustes en la manera como se está implementando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, si la ley de tierras que se presentó a consulta se aprueba en la próxima legislatura, hay un marco para hacer inversiones y para generar desarrollo en las regiones que es muy bueno. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tenemos que salir de la trampa de pensar que uno, llevando solamente el Estado a una región donde no hay nada, resuelve los problemas. Eso no solamente no resuelve nada, sino empeora todo. Porque se lo comen la ilegalidad y la criminalidad. Que hay que hacer una alianza de la mano de los colombianos que quieren hacer empresa pequeña, mediana y grande, para ir a unas regiones. Porque es la empresa privada, a través de su capacidad de generación de riqueza, lo que genera las opciones sostenibles. Lo que nosotros estamos proponiendo es ir de la mano del empresariado en cada región del país y hacer unas apuestas subregionales, ¿sí? Para crear unos marcos donde se facilite hacer empresa. Hay programas masivos de formalización, se facilita la creación de empleo formal, con seguridad social. Eso es lo que realmente significa la paz, es modernidad, es desarrollo. Y eso se hace generando riqueza, pero redistribuyéndola bien. Con unas empresas y un Estado que tienen transparencia y respeto con los ciudadanos y los trabajadores, que generan riqueza, pero para redistribuirla bien y resolver los temas sociales, y con un respeto por el medio ambiente y las generaciones que vienen. Esos tres pilares son los pilares de acción del Estado y de cualquier actividad social y económica en los territorios. Y se puede hacer con lo que hay. Simplemente hay que meterle gerencia desde lo público a las regiones. Y los acuerdos como tal, porque nos lo pregunta Diana Bonilla, y aprovecho para reiterarle la invitación a que nos manden las preguntas que quieran que yo les transmita a Frank Per. Diana Bonilla pregunta: ¿qué pasará con el acuerdo de paz si usted llega a la presidencia? Vamos a implementarlo para beneficio de todos los colombianos. O sea, ¿no habría cambios, digamos, al acuerdo como lo están planteando otros candidatos? Yo tengo un punto sobre el tema de la participación política de las FARC. Yo estuve ahí desde el comienzo. No todos los puntos del acuerdo son iguales. El principal punto del acuerdo es el tema de víctimas. Lo escribimos en la agenda y dice: las víctimas están en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Y lo más importante es restituir los derechos de las víctimas. Y se habla de la verdad plena. Y se habla de un cumplimiento de la verdad plena, de lo que eso significa. Resumiendo, yo creo que es una cosa distinta que las FARC puedan participar en política a que las personas de las FARC que cometieron delitos de lesa humanidad puedan participar en política sin responderle a las víctimas. Primero, que cumplan con la JEP, que digan la verdad plena, que entreguen los bienes, que reparen a las víctimas y que cumplan con las acciones. Ellos tienen que tener la posibilidad de designar otras personas que no tienen delitos de lesa humanidad para que participen en política. Esa es la observación de fondo que yo tengo sobre la manera como se ha interpretado eso. De resto, aquí lo que hay son unas enormes oportunidades para organizarnos y poner esto a trabajar en función de la gente, desarrollar las regiones, generar empleo. Y hay que tender puentes, mirar hacia adelante. Decía usted, doctor Perla, hace unos minutos que las FARC no están cumpliendo los acuerdos. ¿Qué no están cumpliendo? Le voy a dar un ejemplo.
Hace unos meses entregaron una lista de miembros de las FARC donde había 25 narcotraficantes. Eso es absolutamente inaceptable. Si se les colaron o si los metieron, es irrelevante. Ellos como miembros representantes de una organización tienen que verificar y son responsables. Nosotros no queremos colados en este proceso. Y Colombia tiene legislación, como por ejemplo la ley 418. Entonces aquí hay una jurisprudencia, hay unos antecedentes. Los miembros representantes de una organización tienen responsabilidad. Entonces, y eso tiene que tener unas consecuencias. En el tema de los menores, han entregado 31 menores de edad. ¿Quién puede creer que en las FARC solamente había 31 menores de edad? Ese es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Si las FARC piensan que van a hacer conejo con la entrega de los menores de edad, están muy equivocados. Vamos a salir a buscar los menores de edad con uno que encontremos. Ellos tienen que cumplir con la justicia. Vamos a mirar cómo va el tema de los bienes. Ellos tienen que entregar realmente todos los bienes, incluyendo las cadenas de testaferrato que tengan, para reparar a las víctimas. Entonces, si yo llego a la presidencia, vamos a tener una lupa para que las FARC cumplan con los acuerdos. Ellos aceptaron venir a la institucionalidad de la sociedad colombiana. Son los primeros que tienen que cumplir. Y el Estado, por supuesto, también tiene que cumplir. Pero aquí lo que no puede haber es complacencias o flexibilidades con una organización que firma un acuerdo y pretende cumplirlo a medias. Eso no lo vamos a aceptar. Si las FARC cumplen, bienvenidas a la democracia, bienvenidas a participar en política, bienvenidas a vender sus ideas. Y eso es parte del acuerdo. Ahora, las FARC piensan que hay incumplimiento del otro lado, porque ha sido lenta la implementación de algunas cosas, las zonas se demoraron en construirse, el avance legislativo ha sido lento e incompleto. Eso también es cierto. Las zonas no estuvieron listas. ¿Qué faltó? Faltó planificación, faltó buena gerencia. Eso no era tan difícil, no estábamos hablando de mandar un cohete a la luna, era hacer unas casas y establecer una infraestructura básica para que los guerrilleros estuvieran ahí. Nuevamente, vamos al punto, necesitamos gerencia, necesitamos buena gerencia desde el servicio público, traer lo mejor del talento para tener unos procesos que no se politicen y las cosas se pueden hacer, no son tan complicadas de hacer. La percepción de la gente sobre el proceso de paz es más negativa que positiva, digamos, sobre todo por el alto nivel de politización que tiene el tema. Y eso hace que la mayor parte de los candidatos estén poniendo muchas dudas sobre si se continúa o no el proceso con el ELN, que usted también conoció muy bien, en el cual participó. ¿Usted lo mantendría? Depende de en qué momento estemos el 7 de agosto del año entrante. Es decir, si uno ve que el ELN cumplió con el cese al fuego, que tienen disposición y capacidad de cerrar un acuerdo en los términos que le sirven al gobierno, que están limitados en la agenda, que aquí no va a haber grandes reformas, porque la agenda del ELN está contenida dentro de la agenda de las FARC, y que hay posibilidad y que resuelven sus divisiones, adelante. Y si no, pues no hay nada que hacer, no vamos a perder más tiempo, ha habido suficiente tiempo. Hay una pregunta, cambiando de tema, doctor Pearl, que siempre sale en estas entrevistas, porque es una de las preocupaciones mayores que tiene la gente en este momento. De hecho, en la última encuesta que publicamos en la revista Semana, aparece como la primera preocupación de los colombianos en esta campaña electoral, que es la corrupción. Santiago Prieto le pregunta cuál es su propuesta para enfrentar la corrupción. Y en el mismo sentido, Marta Cecilia Molina, que nos está acompañando, le pregunta cuál es su posición, qué va a hacer con la corrupción. Bien. La corrupción es un síntoma de una sociedad que ha perdido los valores y ha adoptado otros. Nosotros estamos en Colombia en un momento en el que tenemos que reflexionar y decidir cuáles son los valores y conductas que queremos mantener porque nos sirven hacia el futuro. ¿Cuáles son los valores y conductas que tenemos que desechar porque no funcionan? ¿Y cuáles son los nuevos valores y conductas que tenemos que adoptar como sociedad para hacer los cambios que necesitamos? Entonces aquí hay un tema de un sistema que no funciona porque tiene reglas de juego imperfectas, pero el problema fundamental es la gente que está dentro del sistema. Uno puede tener una empresa con reglas imperfectas, pero si tiene la mejor gente y gente honesta, las cosas salen adelante. Lo primero que hay que hacer es cambiar la mayor cantidad posible de gente que no esté cumpliendo con esas reglas y meter gente nueva, ciudadanos con disposición de servir, para que inclusive con reglas imperfectas empecemos a manejar las cosas bien. Número uno, hay unas reformas que se pueden hacer, que son de tipo administrativo, hay que hacerlas, están pendientes.
La Corporación de Excelencia en la Justicia, por ejemplo, tiene más de 30 propuestas, que son decisiones administrativas con resoluciones y decretos que podrían adoptar en el sistema de justicia. Nadie las ha hecho. Hay que hacer eso. Más adelante habrá que impulsar unas reformas para que el sistema de justicia tenga autonomía, celeridad y buena administración. Pero más allá de eso también necesitamos recuperar la vergüenza en esta sociedad, porque no tenemos sanciones en el sistema de justicia, tampoco tenemos sanciones sociales. Entonces esto es un proceso de cambio cultural, de cambio educativo, de cambio paulatino en las reglas de juego, por ejemplo, para elegirse y ser elegido, pero eso se hace con la gente apropiada dentro del sistema. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no somos capaces de transformar el sistema desde adentro, nos van a decir que tenemos que cambiar de sistema político y de sistema económico. Por eso la propuesta es traigamos a la mejor gente y empezamos a cambiar las cosas desde adentro. Y ya que toca el tema de justicia, que es otra preocupación que está en el ambiente político, ¿cuál sería su propuesta? La propuesta es llegar a tener un sistema que sea autónomo, es decir, independiente, que tenga celeridad y buena administración. En el tema de la independencia hay que eliminar los conflictos de interés que tiene la rama judicial. La carrera judicial debería ser una carrera donde inclusive, por ejemplo, los magistrados acaban su carrera profesional y no pueden saltar ni a organismos de control, ni a ministerios, ni a cargos de elección popular. Una segunda medida que hay que tomar es que no pueden elegirse para que los elijan. Entonces hay que volver a un sistema de cooptación, pero desde un núcleo básico que pueda arrancar el proceso originalmente bien. Y al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación hay que meterle mucha gerencia por dentro. Estamos hablando de sistematización y digitalización de procesos, porque en el caos que hay una enorme corrupción y meten las manos organizaciones criminales, mafias, intereses políticos o ciudadanos que tienen intereses comerciales o económicos indebidos. Entonces son esos tres componentes en el sistema de justicia, pero eso hay que acompañarlo con una formación que venga desde que los niños y niñas son muy pequeños. Y lo voy a amarrar con otra cosa. ¿Por qué nosotros tenemos personas que son tan corruptas en Colombia? O que piensan que se pueden volar las reglas de juego en todo. Porque cuando uno mira las comunidades más pobres de Colombia, o inclusive comunidades de clase media, y mira el entorno en el que están creciendo los niños y niñas, ve que es un entorno donde, mire, el 52% de las mujeres de estratos 1 a 3 no tienen con quién dejar sus niños si salen a trabajar. El 20% de las mujeres de estratos 4, 5 y 6 tampoco. No hay programas de recreación, de deporte. Los niños viven en un entorno donde tienen que darse codazos o cuchillo para sobrevivir. Y así crecen, con esos valores. Yo tengo que irme contra el otro para sobrevivir. Entonces, escogen irse a pandillas, a grupos criminales, a robar desde donde pueden. Entonces, uno de los pilares del gobierno nuestro, que se llama sanar las heridas, tiene dos componentes. Vamos a organizar la casa en el tema de justicia y orden, pero también vamos a lograr que los niños y niñas de Colombia sean los verdaderos consentidos del país, con unas inversiones sociales en recreación, en cultura y en deporte, para que esos niños y esas comunidades empiecen a crecer en entornos distintos, porque eso es lo que permite que tengan unos valores diferentes. También sobre este tema, digamos, de la independencia de la justicia frente al Ejecutivo, ¿hasta dónde debe llegar esa independencia y hasta dónde la capacidad de cooperación? La pregunta más concreta sería, en los últimos días hemos visto que esas fronteras no están muy claras en relación al proyecto de las 16 curules para regiones afectadas, donde hay muchas víctimas afectadas por el conflicto interno. Entonces el gobierno está buscando una vía judicial, interpretaciones sobre qué es una mayoría, qué no es una mayoría para deliberar, qué no es una mayoría para aprobar. Parecería que la frontera en este momento no está muy clara. ¿Dónde se traza esa línea? ¿Cómo se traza esa línea? Yo estoy de acuerdo con la creación de las jurisdicciones, porque esas jurisdicciones no son para las FARC y no son para los partidos, son para las organizaciones de víctimas. Y eso hay que respetarlo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la manera como se ha actuado desde el Ejecutivo para tratar de sacar eso a cualquier costo. Es decir, me parece que hay que respetar las líneas entre las ramas del poder. Y hay un Congreso.
Y si hay que cumplir el acuerdo, hay que mirar cómo se puede cumplir con eso, pero respetando ciertos límites. No podemos tener una persona cercana a un ministerio que va y en tutela y un concepto del Consejo de Estado que además no es vinculante desde el punto de vista jurídico. Porque eso yo creo que debilita la institucionalidad. Repito, estoy de acuerdo con las circunscripciones para las víctimas, no para las FARC, no para los partidos. ¿Qué pasó aquí? Que aquí realmente hubo una disputa entre los intereses políticos de las FARC y de los partidos políticos por esas jurisdicciones. Lo sé porque las personas en los territorios le dicen a uno, me están buscando de los partidos para cooptarme, me están buscando de las FARC para cooptarme. Entonces, ese es el reflejo de la política mal hecha. Pero ¿y qué nos asegura que la podemos hacer bien hecha? Gente, esto es un tema de gente. Lo que es importante el año entrante es votar bien. Votar por personas que respeten las reglas, que tengan límites, que tengan una verdadera vocación de servicio. Uno con gente buena puede cambiar todo. Así es como se transforman los países. Entonces, yo entiendo que ahorita el servicio público puede que no sea muy atractivo para algunas personas. Lo ven como riesgoso, desprestigiado, pero si nos quedamos mirando y le dejamos la política a los mismos que la están manejando así, esto no se va a mejorar. La invitación que nosotros hacemos es armar una masa crítica de gente que transforme el sistema desde adentro. Hay otro tema, doctor Pearl, que es importante en esta campaña, sobre el cual están hablando los candidatos, es el tema de la economía, un tema que tiene una coyuntura y es la degradación de Colombia ayer en su evaluación por parte de organismos internacionales. Pero hay varias preguntas, tengo varias preguntas aquí que tienen que ver de Beatriz Elena Morantes, por ejemplo, con su posición sobre el tema de impuestos, pero en general, ¿qué haría usted con la economía? ¿Cómo ve la situación actual y cuál sería su planteamiento? En primer lugar, los problemas que tenemos que resolver en la economía colombiana no son macro, son micro, número uno. La calificación lo que refleja es el nivel de confianza de los inversionistas, en este caso inversionistas extranjeros, sobre la capacidad de pago que tiene el país con sus obligaciones. Nosotros hoy seguimos manteniendo el grado de inversión. Pero para mantener ese grado de inversión hay que restablecer las relaciones de confianza entre el gobierno y el sector empresarial y los mercados. Y eso se hace, en primer lugar, con unas reglas de juego claras. Y esas reglas de juego claras implican unos cambios en algunos sectores que son fundamentales para recibir flujos de caja a largo plazo en la economía. Por ejemplo, en los sectores de hidrocarburos y minería o en los sectores de infraestructura y vivienda, que son realmente unos motores de la economía. Necesitamos hacer 3 cambios puntuales. Primero, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para saber qué se puede hacer en cada región y cómo. Una reforma al régimen de regalías para realinear los incentivos económicos y una acotación de los mecanismos de participación para que realmente permitan la participación sin que se convierta en un abuso de algunas comunidades. Con ese cambio en esas 3 reglas de juego, uno puede restablecer la confianza de los inversionistas. Segundo lugar, establecer algunas políticas de Estado en algunos sectores. Por ejemplo, en el sector de vivienda. Es muy difícil para un fondo de inversión comprometer flujos de caja a más de 4 años. Entonces nosotros podemos tener una política de Estado en el tema de vivienda, podemos tener una política de Estado en el tema de infraestructura, podemos tener una política de Estado inclusive en el tema de hidrocarburos, estableciendo además una nueva legislación en el tema de energías renovables. Lo tercero, en Colombia es dificilísimo hacer empresa hoy. ¿Por qué? Porque los costos de transacción son altísimos. Entonces hay que eliminar una cantidad de requisitos. Hay 103 normas que hay que cambiar o eliminar. De esas el 48% son normas de origen municipal, el 40% son decretos y el 10% tiene que pasar por el Congreso. Está a la lista, solamente es hacerlo. Para cerrar la brecha entre los costos de transacción de la informalidad y la formalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno hace un programa masivo de formalización, ¿sí? Y va ampliando la base gradualmente. Lo siguiente que hay que hacer es eliminar los impuestos al trabajo para que haya unas escalas de contribución a seguridad social. Yo soy partidario del salario mínimo por regiones, porque el salario mínimo promedio de hoy no le sirve a nadie. En las ciudades como Bogotá, la gente gana menos, pero en otros departamentos estamos imposibilitando la creación de puestos de trabajo
porque esa suma es muy alta. Y lo tercero, tener esquemas de salario mínimo que atiendan la realidad del 60% de los trabajadores colombianos que trabajan por horas, por días y por semanas, para que haya esquemas de contribución flexible. Una vez uno hace eso, va de la mano del sector empresarial pequeño, mediano y grande, región por región, haciendo unas apuestas productivas, donde monta también unos centros de innovación. Necesitamos traer a los mejores innovadores del mundo. Chile tiene 12 centros de innovación, nosotros no tenemos ninguno. Haciendo esas apuestas, uno puede poner a producir el país, generar empleo de calidad, y solamente en ese momento, cuando uno tiene un panorama más claro y ha reducido por lo menos en un 15% el gasto público a través de una metodología de presupuesto base cero, entonces ahí en ese momento sí puede hacer una reforma fiscal que consiste en lo siguiente. Primero, continúa el proceso de modernización de la DIAN, vale 100 millones de dólares, hay que invertirlos, DIAN digital. Y en segundo lugar, simplifica el régimen tributario. ¿De qué manera? Menos tarifas de IVA. Tenemos que llegar a un impuesto de renta mucho más bajo, a unas tarifas planas, sin exenciones, eliminar los impuestos unipersonales que son regresivos, ¿sí? Y tener una diferencia en las contribuciones de las empresas y los dividendos. Pero pretender que vamos a tener una disminución en impuestos el día cero, como han dicho Germán Vargas e Iván Duque, es absolutamente irresponsable, genera nerviosismo en los mercados. Eso lo que demuestra es falta de conocimiento de cómo funciona la economía y una mala gerencia. Eso es peligroso. Tenemos que llegar allá, pero antes hay que tomar una serie de medidas que nos den la tranquilidad de que eso es sostenible. Ahora, llegar allá significa ajustar algunos impuestos, que hay como unas opiniones amplias en el sentido de que son exagerados, impuestos a las corporaciones, el IVA de 19%, pero ¿cómo hacer para mantener el nivel de ingresos tributarios que necesita un gobierno en un país como Colombia, con tantas necesidades y con tantos programas? Porque los candidatos en general están hablando, doctor Perl, de bajar impuestos y aumentar gastos, y eso sencillamente no funciona. Eso es una irresponsabilidad, probablemente es lo que la gente quiere oír, pero uno en una campaña presidencial seria no puede decir lo que la gente quiere oír, tiene que decir lo que hay que hacer, y transformar a Colombia requiere un esfuerzo de todos. Entonces, primero, hay que reducir el gasto desde el gobierno. Por ejemplo, países como Inglaterra en el sistema de salud, con una metodología de presupuesto base cero, han logrado reducir los gastos hasta en un 20%. Nosotros podemos hacer eso porque tenemos un esquema de contratistas que es exagerado, número uno. Tenemos unos programas donde hay unos subsidios exagerados y donde la gente abusa. Aquí la gente va a progresar, pero con base en su trabajo y cumpliendo con las reglas. No podemos regalarle la plata a unas personas que se inscriben en unos programas de desplazados sin ser desplazados o gente que no debería estar en el CISBES. Hay que sacar a los colados de todos los programas del Estado y darle esos recursos a través de programas serios y sostenibles a la gente que trabaja. Y lo tercero que hay que hacer es recuperar la confianza con reglas de juego claras, políticas de Estado a largo plazo que nos permitan atraer flujos de capital, ¿sí?, de fondos internacionales y de grandes empresas, porque aquí lo que hay es un potencial enorme. Mire, en el sector rural, en el sector de turismo, y hay un sector de transición que es fundamental, que es el sector de servicios. ¿Por qué? Tenemos un cuello de botella enorme en infraestructura, vamos a demorarnos unos años en resolver eso. Entonces, un país que tiene cuellos de botella en infraestructura con una geografía como la nuestra, pero que tiene conectividad y que tiene una fuerza laboral y un talento como el que tenemos, tiene una salida a través del sector de servicios y tecnología. Eso es un puente que podemos cruzar. Ahora, en términos del nivel general de impuestos, independientemente de que la estructura se pueda cambiar y se puedan reducir unos, aumentar otros, ampliar la base, etcétera, Colombia, comparada con otros países, incluso parecidos a Colombia, paga un porcentaje del PIB en impuestos relativamente bajo, o bajo definitivamente. ¿Usted cree que se debería aumentar, mantenerse o disminuir? Independientemente de si es con impuestos del IVA o con impuestos de renta o con impuestos de 4 por mil o como lo quiera llamar. Es la trampa en la que estamos. Quienes pagan impuestos tienen una tasa efectiva de tributación del 69%, de las más altas del mundo y la más alta de América Latina. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de gente no paga impuestos. ¿Por qué? Porque es muy costoso hacer empresa.
Entonces, eliminar requisitos, disminuir los costos de transacción y hacer un programa masivo de formalización para que la señora que vende dulces en una esquina pueda ser parte de la economía formal. Con mecanismos flexibles de contribución, lo que permite es ampliar la base. Con unas reglas de juego claras traemos flujos de inversión y así hay que bajar la tasa efectiva de tributación. Además, ¿por qué? Porque los Estados Unidos la van a bajar. Entonces, cuando uno tiene mercados abiertos y tiene socios comerciales y de inversión que tienen tasas de tributación efectivas significativamente bajas, está en una ventaja competitiva enorme. Más con la diferencia en tasas de interés. Entonces, claro que allá tenemos que llegar. Tenemos que bajar significativamente los impuestos, pero hay que hacerlo de manera ordenada y responsable para que sea sostenible. Pero eso en la práctica significa algo muy difícil de generar consenso, y es bajar el impuesto a las personas que tienen más y aumentarles impuestos a quienes tienen menos, para asegurar un nivel general satisfactorio de ingresos del gobierno. Pero es que mire una cosa, también hay una trampa porque dentro de la informalidad hay gente muy rica. La mitad de los predios en Colombia no están en el catastro. Necesitamos implementar el catastro multipropósito para saber cuáles son los predios, los linderos, los propietarios y los valores. Eso va a fortalecer las finanzas municipales, porque las finanzas municipales no pueden vivir solamente del presupuesto general y de las regalías. El sistema general de participaciones, al cual hay que hacer una reforma para resolver el tema del sistema educativo, tiene que nutrirse de esos impuestos prediales y comerciales. La gran mayoría de municipios del país no reciben impuestos prediales y comerciales. Y hay gente que maneja su riqueza de manera informal. Los comerciantes que no pagan impuestos, todo el tema del contrabando que tiene que ver además con el lavado de activos. Entonces, pensar que los informales son pobres es una verdad parcial. Hay mucha gente muy rica que está en la informalidad y no cumple con los impuestos, y hay que empezar por ahí. Hay que poner los servidores que están en la DIAN a que, en lugar de que persigan incesantemente a quienes pagan impuestos, empiecen a mirar cuáles son los que deberían pagar y que hoy no están pagando. Y ahí tenemos una plata importante. O sea, ahí hay el equivalente de varias reformas tributarias. Bueno, menciona usted el tema de la educación, que es el objeto también de algunas preguntas que nos han llegado. Una de Ana Milena Góngora. Quisiera saber cómo va a transformar el país y si está pensando seriamente por cambiar el sistema educativo. Sí. Una sociedad moderna y una sociedad sostenible y que tenga un país con autonomía tiene que tener un sistema educativo sólido y robusto. Nosotros necesitamos hacer varios cambios en el sistema educativo. El primero, hacer una reforma al sistema general de participaciones. ¿Por qué? Porque es el que define los recursos y la relación entre la oferta y la demanda del sistema educativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí hay rubros como infraestructura, dotación, pago de maestros y servicios. Pero los municipios pobres tienen maestros, dotación y ladrillos, pero a veces los niños no tienen agua y luz. Entonces hay que tener una reforma al sistema para equilibrar las necesidades de oferta y demanda y que las compensaciones que no pueden darse por los presupuestos municipales se den a través del sistema. En segundo lugar, hay que sentarse a negociar con FECODE de una vez por todas. Hay que entender que tienen unos derechos adquiridos. Pero también es importante que se entienda que ese nivel de derechos para el sistema que tenemos no va a ser sostenible hacia adelante y que tenemos que hacer una transición para generar una nueva cohorte de maestros con unas reglas de juego distintas. Lo más importante del sistema educativo son los maestros y yo creo que hay que reconocer eso, pero también hay que tener grandeza de parte de todos para decir, hombre, esto lo tuvimos hasta aquí, pero hacia adelante no nos funciona. En función de los niños que se están educando en Colombia, cuáles son las reglas de juego que necesitamos. Lo tercero que hay que hacer es, respetando la autonomía de los municipios y de las escuelas en cuanto al pensum, hay que reconocer que hay los municipios que no tienen capacidad técnica. Hay que ir a esos municipios y acordar un pensum mínimo, un pensum básico, para que a partir de ahí ejerzan su nivel de autonomía. Lo cuarto que hay que hacer, a pesar de que hay 33.000 aulas nuevas en el sistema rural, hay unas escuelas que no se han renovado. Hay que nivelar la calidad de la infraestructura en lo rural. En la educación superior, tenemos que escoger en los consejos directivos de las universidades públicas personas por mérito. Hoy hay mucha gente que está ahí por cuotas políticas. Tenemos problemas de ejecución de presupuesto, de contratación y de eficiencia en muchas universidades públicas.
Ya que lo veo con tantas ganas de pisar callos, Sí. con FECODE, con impuestos, ¿qué haría en materia de pensiones? Donde El- también hay unos callos por ahí que necesitan ser pisados. Sí. Lo primero es acabar el régimen de privilegios. Es decir, nosotros no podemos tener un sistema de pensiones que es un sistema regresivo, donde hay unos magistrados, unos congresistas, unos grupos de interés, ¿sí?, que van a tener, después de su vida laboral, unas retribuciones que son significativamente desproporcionadas a lo que han aportado, cuando más del 80% de los colombianos no tienen acceso a pensión. Entonces, yo creo que en Colombia tenemos que sincerarnos. ¿Cuál es el tipo de sociedad que nosotros queremos? Mire, Europa tuvo que pasar por lo menos por 2 guerras mundiales, estar al borde del exterminio para decidir cuál es el tipo de sociedad que queremos. Yo creo que nosotros en Colombia estamos en un momento en que tenemos que decidir que queremos una sociedad moderna, pero una sociedad equitativa. Y equitativa no quiere decir que todos tengamos lo mismo, pero sí quiere decir que todos partamos de una base parecida, para que con base en nuestro esfuerzo, en nuestros méritos, podamos progresar. Y en el tema de pensiones tenemos que hacer eso. Tenemos que reconocer que con lo que hay no alcanza, que lo que hay es para unos pocos y que en la medida en que avancemos en un programa masivo de formalización con sistemas de contribución graduales, podemos empezar a cerrar esa brecha. Bueno, quisiera, nos quedan unos pocos minutos, volver al tema político porque tengo 2 preguntas relacionadas con la campaña, doctor Berle. Una la tengo por aquí, Guillermo Mejía Correa. Dice, sus preguntas son muy buenas y coinciden con las de Coalición Colombia. Si no lo favorecen los resultados en primera vuelta, ¿se uniría a Sergio Fajardo en la segunda? No, yo no estoy pensando en eso. Porque yo creo que, Sergio Fajardo es un político serio y tiene mucho que aportar, como muchos otros candidatos. Yo creo que aquí hay buenas opciones. Pero yo creo que él tiene hoy 2 problemas serios de coherencia. El primero es que él habla de un movimiento ciudadano, pero recogió las firmas con la estructura del Polo Democrático. El Polo Democrático es el partido que se robó a Bogotá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de un movimiento ciudadano que está haciendo una alianza electoral para sumar votos con un partido político. Inclusive olvidemos la historia de Bogotá. Lo segundo, hay que mirar cuál va a ser el compromiso programático entre el Polo Democrático, que tiene a Jorge Robledo, que es un congresista serio y coherente, pero claramente es una persona de izquierda, y de izquierda radical. Entonces, ¿cuáles van a ser los compromisos programáticos o la coherencia que va a tener el programa de Sergio Fajardo? Eso está por verse, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nosotros estamos planteando es una renovación a través de servidores públicos que tengan un ADN distinto, y eso implica ser coherentes. A mí personalmente me parece que a los partidos políticos hoy lo que hay que hacer es meterles competencia para que se renueven, porque estas son alianzas que son alianzas electorales o electoreras. Necesitamos coherencia en la política y en los partidos. Y Camila Bernal le pregunta por las posibilidades de alianza con Humberto de la Calle, o la pregunta en realidad más concreta es ¿en qué es diferente lo que usted plantea a lo que podría hacer de la Calle? Quiero muchísimo a Humberto, lo respeto, lo admiro, somos muy buenos amigos, pero escogimos 2 caminos distintos. Él escogió irse por el camino del Partido Liberal. El Partido Liberal hoy es liderado por las mismas personas que lo lideraban hace 30 años, y tiene las mismas disputas internas que tenía hace 30 años. ¿Dónde hay renovación ahí? Entonces no se trata de llegar al poder, se trata de llegar para poder cambiar las cosas. La diferencia entre Humberto y yo es que él ha sido un político y yo he sido un empresario. Y hoy la diferencia es que él escogió el camino de un partido que yo creo que tiene muy pocas opciones de renovación, y nosotros hemos escogido un partido de armar algo nuevo y distinto para renovar hacia adelante. Pero hay un poco la idea, Frank, de que esta es una campaña en el que el juego de coaliciones va a ser fundamental, por lo que hay tantas candidaturas y por consiguiente tanta fragmentación de la opinión pública, del voto. ¿Usted cómo se ve allí en la necesidad de buscar posiblemente aliados incluso antes de la primera vuelta? ¿No? Es que yo creo que ese afán de los políticos de sumar a toda costa votos
es lo que impide que los ciudadanos sepan con qué cuentan. Aquí lo que hay es que tener un programa claro. Nosotros tenemos un programa claro de 5 pilares. ¿Sí? Queremos renovar la política. No le vamos a jugar a las maquinarias. Esto es un proceso mucho más difícil, mucho más profundo y mucho más largo. Porque si vamos a estar en el juego de llegar a cualquier costo, o sea, yo podría estar ahorita en cualquier campaña, literalmente en cualquier campaña. Ese no es el interés. El interés es traer a los ciudadanos que están descontentos con la política, con los partidos, con esas transacciones que son transacciones de votos. Nosotros no estamos interesados en hacer transacciones de votos. Estamos interesados en transformar el país. Y en este grupo tan grande puede haber 40 candidatos o precandidatos a la presidencia, sumando candidatos y precandidatos. ¿Qué diferencia a Frank Pearl? ¿Qué lo diferenciará en los próximos meses cuando empiece en firme la campaña? La independencia. No tenemos absolutamente ningún compromiso con ningún partido, con ninguna maquinaria. Primero, la base ciudadana y la base social. En estos 2 meses han llegado a esta campaña unas redes de personas de carne y hueso que le apuestan a esto por convicción. Personas que coordinan los recicladores de Bogotá, señoras que coordinan los gremios de las empleadas del servicio doméstico, víctimas de la violencia, campesinos de la costa o del Cauca, activistas, ciudadanos, estudiantes, pequeños empresarios. Entonces, aquí hay un ADN de la ciudadanía. Segundo, no es un proyecto unipersonal, es un proyecto para identificar gente que siga después con esto y que quiera hacer política bien hecha a nivel nacional, pero sobre todo en las regiones. Tercero, la visión empresarial. Tenemos que poner a producir este país. Yo sé cómo hacer empresa, yo sé cómo generar riqueza, yo sé cómo generar empleos, pero necesitamos que se redistribuya bien para que la gente esté mejor. Y una profunda convicción de que nosotros tenemos un potencial enorme y una buena gerencia. Pues muchas gracias, doctor Pearl. Ha sido muy interesante esta conversación, justo en el día en que se vence el plazo para inscribirse por firmas en la Registraduría Nacional y el día en el que el doctor Pearl va a llevar las firmas que ha recogido para darle ya un lanzamiento, digamos, oficial a su candidatura. Muchas gracias a usted y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invito a que estén pendientes de nuevos Facebook Lives que haremos en el cubrimiento de esta campaña electoral.